En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. Bendito eres, Elohim nuestro, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Por la palabra de Elohim, por el poder de la palabra de Elohim, por medio de la cual hizo, ha hecho y está haciendo todas las cosas. Hoy damos el capítulo número 18 del testimonio del Espíritu. Como está dicho en Primera de Juan, el capítulo 5, este es el Hijo de Elohim y el Mesías, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres en él testifican. Recibimos el testimonio de los hombres, pero de mucho más valor es el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. O es decir, porque este es el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. El que en él cree, o el que lo recibe, testifica que Elohim es verdadero, que Elohim es luz, que no hay tiniebla en él, y que todo aquel que lo recibe pertenece a la luz, pertenece a la verdad, pertenece a Elohim, porque ha recibido el testimonio que él ha dado acerca de su Hijo. Y este testimonio solo lo podemos encontrar en el Evangelio eterno, en el testimonio de la palabra de Elohim que se hizo hombre y que quedó para la historia por medio de lo que hoy se conoce como el Evangelio de Juan, el cual, aunque ni siquiera puso su nombre porque no estaba dando un testimonio personal, sin embargo, fue escrito por él a petición y por mandato de Elohim mismo, y que él mismo fue vindicado en el libro conocido como Apocalipsis, el capítulo 1, cuando Elohim dice, cuando esta revelación del Padre dice que ha sido el único que ha dicho la verdad de todo lo que vio acerca del testimonio de la palabra de Elohim. Por lo cual le creemos a Elohim antes que a los hombres. Damos gracias. Hoy es un día especial. Todos los días son especiales porque todos los días
en Elohim son hechos en luz, en amor, en misericordia para el hombre. Aunque recién celebramos Pesaj, que celebramos no solo un acontecimiento histórico que fue la salida de Israel de Egipto, la liberación de la esclavitud de todos los hijos de Elohim por medio de su palabra, porque Moisés solamente fue un enviado, fue un instrumento para declarar la palabra de Israel y para dársela a conocer al faraón, a su ejército y al mundo entero. Pero fue la palabra de Elohim quien libertó e hizo todas las maravillas en Egipto. Pero también por medio de la palabra de Elohim que se hizo hombre, porque está dicho por el mismo Eterno, por Hashem, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y que Él había dado la sangre en el altar y que por eso el hombre no debía usar la sangre en otro propósito. Porque en la sangre estaba la vida. De manera que cuando el Hijo de Elohim fue traspasado en su costado, estaba dando testimonio de que Elohim mismo estaba, aquel que es verdaderamente la vida, estaba redimiendo al mundo de los pecados. Estaba vindicando precisamente a Adán y a toda su descendencia. Hoy veremos precisamente que en el capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, en el sexto día de la creación, el versículo 26 dice: y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean la tierra. Creó pues Elohim al ser humano, al ser viviente, a imagen suya, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo creó, varón y mujer. Y bendíjoles Elohim y les dijo Elohim: sed fecundo y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.
Si alguien quiere abundar, puede continuar leyendo este capítulo, pero lo esencial es en este capítulo 2, cuando en el sexto día de la creación, Elohim crea al hombre a su imagen y semejanza. Debo decir que para usted crear algo a imagen, ya sabemos que el Eterno es espíritu. Por lo tanto, una imagen no es algo, es decir, nos traslada a una esencia, a una sustancia. Sabemos que el Eterno no cambia, que es único en su esencia. Que existe independiente de su creación, pero relacionado con su creación. Pero el Eterno usa la imagen de su Hijo. Y ya veremos después que en el capítulo 1 del Evangelio Eterno, después que Juan, el profeta, y el señalador, el trompetero que señaló al Hijo de Elohim y al Mesías, él mismo se declaró Hijo del Hombre. Por cuanto este existía desde el principio. Me explico. Aquí dice, podemos ir más antes en el versículo 26 donde dice, y dijo Elohim, hagamos al ser viviente a nuestra imagen, conforme como semejanza nuestra, y manden los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias y todas las alimañas terrestres y todas las sierpes que serpean por la tierra. De manera que Elohim estaba hablando con alguien. El hombre ciertamente es básicamente y primeramente es un ser espiritual. Y ahí tenemos la imagen del Eterno. Pero también fue formado del polvo de la tierra y fue un ser viviente. Se completó, se conformó lo que hoy conocemos como hombre, como el Adán. De manera que de la misma manera que tenemos o que traemos la imagen del Creador, una imagen y una semejanza del Creador, no somos igual. Pues tenemos también la imagen y la semejanza de su Hijo. Así que Dios, Elohim usó precisamente la sustancia de su Hijo
porque Elohim es uno y único, para formar la imagen de su Hijo en nosotros. No sé si puedan entender, sé que hay muchas doctrinas, muchas maneras de explicar, pero ya hemos dicho que el Hijo de Elohim, el cual es la luz, existe desde el principio de la creación. Nació de la palabra de Elohim. Cuando Elohim dijo sea la luz, nació el Hijo de Elohim. Nació de la palabra, fue engendrado. Por eso es el unigénito, por Elohim. Y por eso es el primogénito, porque existe antes de todas las cosas. Ya eso lo hemos explicado. Y si leemos el libro de Proverbios, dice, él mismo está explicando que él existe desde el principio y que su deleite estaba en la parte poblada de la tierra, es decir, en el hombre. Ahí es donde el Hijo de Elohim se deleita, porque él es el autor y el consumador de lo que es el ser viviente. Pero como no damos doctrina, no hacemos doctrina, damos un testimonio. Pero lo importante hoy es que este día, el sexto de la creación, recuerden que estamos en el Evangelio Eterno, el capítulo 1, y ya hemos dicho que aparece la descripción de los 4 primeros días, cuando él dijo sea la luz el primer día, al día siguiente, y llega al 4.º día. Ahora estamos aquí y estamos explicando el día sexto, porque en el Evangelio Eterno no aparece los días 5.º y 6.º. Aparece el 4.º y luego dice al 3.er día. Pero el 5.º y el 6.º día no están revelados en ese capítulo 1. Por eso me dirijo aquí a la creación del hombre, en este capítulo 1, el día sexto. Ahora, si continuamos este capítulo nos daremos cuenta, porque recordemos que las escrituras fueron dadas de forma continuada, no dividida en capítulos y en versículos como la conocemos hoy. Pero, continuando la lectura, dice que el 7.º día, ya después de concluir con la creación del hombre, el 7.º día Dios Elohim descansa de todas sus obras y es cuando dice, estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados en el día que hizo Adonai Elohim la tierra y los cielos. Fíjate que aquí ya cambia Adonai Elohim, el Eterno, con a quien él declaró desde el principio y por medio de quien y para quien hizo todas las cosas, y que puso por Señor y cabeza sobre todo lo creado a su Hijo.
por lo cual el Hijo es Adonai. El Eterno es el Eterno, pero el Hijo es Adonai. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Pero Adonai, Elohim, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Ya el hombre estaba creado. El ser del hombre, la verdad del hombre, estaba creado. Pero Elohim había hecho una creación material y quería que este hombre de alguna manera, junto con su hijo, administraran, cuidaran, labraran esta creación. Y dice que no había hombre que labrara el suelo, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del cielo. El manantial de vida que fluye de la presencia de Elohim, el agua de vida, estaba regando toda la tierra, fecundándola con la palabra que se había dicho. La palabra que es espíritu, toda palabra es espíritu, estaba cumpliendo el propósito por lo cual fue enviada, y ahora todo lo que Elohim dijo que se produjera sobre la tierra se estaba produciendo. Todo el efecto de la palabra de Elohim se estaba produciendo sobre la tierra. Las plantas, los animales. Y dice que hubo algo especial. Entonces Adonai formó al hombre del polvo, con el polvo del suelo, e insufló en sus narices el aliento de vida, el Espíritu Santo, como decimos hoy. Miren, hermano, en el vídeo anterior estábamos hablando del espíritu que estaban recibiendo los creyentes y que debíamos de discernir el espíritu que estamos recibiendo. Este es el espíritu que debe recibir todo creyente para poder llegar a ser un hijo de Elohim. Y este espíritu solamente lo sopla el Hijo de Elohim, lo sopla Elohim por medio de su Hijo. Aquí no dice que descendió un espíritu del cielo y puso al hombre a hablar lenguas. Ahí no lo dice. Ya hemos explicado esto en el vídeo anterior, en el número, es decir, en el vídeo anterior. Entonces, Adonai formó al hombre con polvo del suelo, insufló en sus narices aliento de vida y resultó ser el hombre un ser viviente. Ya el hombre era un ser, pero ahora es un ser viviente. Es decir, ya se completó aquella imagen y semejanza, la del Eterno y la de su Hijo. Y luego dice, y plantó Adonai un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Adonai Elohim hizo brotar del suelo toda clase de árbol. Es decir, la palabra estaba
trayendo a la existencia toda aquella creación que se había hecho. Toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos la historia, sabemos que Adán no comió del árbol de la vida. Si hubiera comido del árbol de la vida, pues los hijos de Adán desde el principio hubieran sido hijos de Dios sin haber pasado el proceso doloroso de la redención, porque la redención es dolorosa. Es dolorosa para Elohim y es dolorosa para el hombre, porque involucró la muerte de su hijo e involucró la muerte del ser viviente que Elohim había creado. Involucró la entrada a su creación, al mundo, de algo diferente a su naturaleza: la muerte, la oscuridad. Porque aunque existían, estaban separadas por la luz, pero el hombre en la prueba amó más las tinieblas que la luz. Amó más los deleites temporales que la vida. Y escogió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desechó al que es la vida, al que podía traer, o al que iba a ser, que por medio de él Elohim tuviera una gran nación, una descendencia aún mayor que las estrellas de los cielos. Es decir, como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Esa era la verdadera descendencia que Elohim iba a traer al mundo por medio de su Hijo. Desde el principio. Pero el hombre escogió otro camino. Por eso Elohim dice: pongo delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pongo delante de ti al que es verdadero, a su Hijo, al que es el verdadero Hijo de Elohim, no al que el mundo está enseñando. Pero el hombre aquí escogió las tinieblas, la muerte, desechando la palabra de Elohim. Sabemos la historia. Ahora bien, antes de que este hombre, que fue puesto en aquel huerto con toda la gracia, el amor y la bendición de Elohim y la relación con el Hijo, con su Hijo, la comunión con su Hijo, dice que tomó pues Adonai Elohim, voluntad perfecta del Elohim eterno, de Hashem, y de su Hijo al hombre, y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase.
Es decir, que quien debía cuidar, como el hombre cuida su campo, de que animales salvajes, plagas, los ladrones, etcétera, se comieran el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, pues así el hombre no solamente debía labrar el huerto, sino de cuidarlo. No habían querubines cuidando el huerto. Era el hombre quien debía de cuidarlo. Su huerto, o la responsabilidad que Dios le ha dado en primer lugar, es su propia vida. Usted debe no solamente labrar su propia vida, sino también cuidarla. Usted es el que le da entrada a su vida, a lo que usted quiera. Usted tiene libre albedrío y puede darle entrada a un espíritu de error o al espíritu de la verdad. Como mismo en su hogar, usted puede darle entrada a un espíritu de error o al espíritu de la verdad, a la luz o a las tinieblas. Y este hombre, Elohim, se da cuenta que algo le faltaba, y era hacerle una ayuda idónea. Y dice que el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el Adán no se encontró una ayuda adecuada. En el lenguaje judío es ayuda antagónica. Y ciertamente les decía que en el lenguaje hebreo, en el argot judío, es una ayuda antagónica. Y ciertamente vemos en la realidad, si alguien quiere discrepar, lo puede hacer. Pero en la realidad, desde el principio de la creación, vemos cierto antagonismo. Lo vimos en Eva, lo vimos en Sara, cuando lleva a Abraham a tener un hijo con la esclava. Lo vemos en Raquel llevándose los ídolos de su padre y siendo un cierto tropiezo incluso para su propia vida, porque luego de tener a Benjamín, murió. Su padre vino a requiciar la caravana de Jacob con sus mujeres y sus hijos y sus sirvientes, y ella tuvo que mentir para encubrir de que había robado los ídolos de su padre. Ella tenía el testimonio del Elohim verdadero dado por Jacob. Y así en la vida natural vemos un cierto antagonismo de ayuda antagónica. Es la palabra que puede describir la realidad de la relación del hombre y la mujer, de una ayuda antagónica. Pero vamos a basarnos ahora en el principio. Entonces, Adonai Elohim hizo caer un
profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de la costilla, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Es indiscutible que esta es la mujer más perfecta que el hombre ha recibido. Porque la que recibimos viene con sus costumbres de su tierra, de su familia, de su parentela, viene con sus creencias. Pero como la palabra de Dios es poderosa, hace lo que no puede hacer el hombre. Junta al hombre y a la mujer y conforma el matrimonio. Y dice que de la costilla que Adonai Elohim había tomado del hombre, tomó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos. Esta vez, es decir, los animales no eran esa ayuda que Adán veía, eran independientes de él, eran algo que no eran semejante a él, pero ahora dice: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Mira, hermanos, ya que estamos hablando de este tema, voy a decir algo. Si los hombres no nos casásemos con mujeres divorciadas, las esposas honraran, o vamos a decir, no estoy hablando en la igualdad, sino se sujetaran más a su matrimonio. No estoy hablando ahora del error humano y de las cosas que traen la división, pero como dice, lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Dios no es Dios de confusión, hermano. Lo que Dios junta, el hombre no lo puede separar. Usted podrá ver en el mundo mucha juntamenta, pero lo que Dios junta, el hombre no lo puede separar. Por lo tanto, digo, y basado en la palabra de Elohim, que el hombre no debería, número uno, separarse de la mujer. De la misma manera, la mujer no se debería separar del hombre, y que ni tanto el hombre ni la mujer deberíamos de casarnos con alguien divorciado. Con alguien viudo, sí, pero no con alguien divorciado. Como el Señor le dijo, como Adonai le dijo a la mujer samaritana: ve y busca a tu marido, porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Y estoy seguro que ella lo hizo. Ella creyó a la palabra de Adonai. Y perdónense, sopórtense, pero no separen lo que Dios juntó. No blasfememos el nombre de Elohim cuando decimos: hoy esta es la que recibo, esta mujer es la que recibo como mi esposa para la vida. No es precisamente la muerte lo que separa al hombre, porque en los hijos de Dios esa palabra hasta que la muerte, eso no existe.
la mujer será tomada del hombre, del varón, como mismo le fue dada al varón, asimismo también será tomada junto con el varón, a quien le pertenece. Usted todo el mundo sabe todo lo que ocurre cuando las familias se dividen. Sí, ciertamente a veces las parejas son felices, pero los hijos quedan traumatizados por la separación de sus padres, viendo a una persona extraña en la vida de su madre, de su padre, en la vida de su hogar, en su propia vida. Muchas cosas, muchas consecuencias vienen que hacen la vida del hombre, digo, de la raza humana, la hacen más problemática y más difícil. No es el tema, pero vale decir esto. Dice, por esto deja el hombre a su padre y a su madre. Escuche, de tu papá y de tu mamá si te separa Dios para que te una a tu mujer. Te arranca de tus raíces. Te arranca de tu parentela, te arranca de un lazo que nada, como decimos nosotros, no puede separar del amor de madre. Pero por causa de la mujer sí te separa Elohim. Y se hacen una sola carne, como lo que son. Y como dice, nadie puede aborrecerse a sí mismo. Y está ocurriendo que las personas se aborrecen a sí mismos, aborrecen su sexo, aborrecen su fisionomía, se someten a valores humanos, a ciertas valoraciones, bonito, feo, blanco, negro, etcétera, etcétera, etcétera. El que nos creó nos hizo como quiso, nos dio el color que quiso. Y cada uno honra al Creador, cada uno testifica del mismo Creador. Usted con su color, yo con el mío, usted con su tamaño, yo con el mío, usted con su pelo, yo con el mío. Cada uno honramos al mismo Creador porque somos criaturas de Él. Y todos hechos a su imagen y semejanza. Perdón. Dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. La desnudez no es solamente física, hermano. La desnudez, la transparencia, es la comunión. Es soportarte mirándote tus deseos, es decir, tus errores más profundos. Porque cuando nos juntamos podemos ver cosas más íntimas de las personas que otros. Como decimos, cómo duerme, cómo ronca. Pero nos soportamos. Tenemos comunión uno con otro para que la sangre de su Hijo nos limpie, nos perdone de todo pecado, para que purifique nuestros corazones. Sea una ayuda, mujer, para el hombre. No sea en su espíritu
primero una ayuda y luego antagonice cuando hay algo que está fuera de la voluntad de Elohim. Eva no antagonizó con Adán porque Adán fue el que comió. Al contrario, Eva antagonizó con Adán por cuanto comió y lo llevó a él a que comiera. Sara no creyó a la palabra de Dios y se adelantó creyendo que esa descendencia era la que iba a traer la bendición a su hogar y le dio a su esclava. Y Abraham también, como dice, se sometió a eso. Pero se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Isaac nació por la palabra de Elohim. Vamos al capítulo 3. Ya sabemos la historia. Cómo la serpiente hace que Eva coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya sabemos que le da a comer del fruto a Adán y ya sabemos que el fruto de este acontecimiento fue el nacimiento de Caín. Y dice, está revelado que Caín era del maligno, porque no nació por la palabra de Elohim, nació en la desobediencia a la palabra de Elohim. Mira, hermano, Dios Elohim vindicó y su hijo Adonai y Elohim vindicaron a Adán y a Eva. A esta primera pareja fue vindicada. Leímos ahorita que el propio Adán decía o dijo, esta será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Vamos al libro al Evangelio Eterno. Vamos al Evangelio Eterno. A lo que erróneamente conocemos como Juan. En el capítulo 1. Ya sabemos que en el principio Elohim era la palabra. Ya sabemos quién es la luz que nació de esa palabra, que es su Hijo unigénito, el cual cuando vino al mundo dijo, yo soy la luz. Pero en este capítulo 1, en el cuarto día, porque en este capítulo 1 está el cuarto día, él dice, también dijo, le aseguro a ustedes, hablando con Natanael y el resto de sus primeros discípulos, verán el cielo abierto y a los ángeles de Elohim subir y bajar sobre el hijo de Adán. Está traducido hijo de hombre, pero es sobre el hijo de Adán. Al proclamarse, fíjense que ya Juan había dicho que este era el Cordero de Elohim que quitaba el pecado del mundo, que se testifica que aquel que es la palabra de Elohim, dice, por medio de quien Elohim se manifiesta, aquel que
presta su garganta para que la palabra de Elohim se haga manifiesta, porque Elohim quiso así que fuera, y aquel que nació de esta palabra misma, que es la luz, y que vino al mundo, que ya lo sabemos quién es, pues ahora se declara, Juan lo declara el Cordero de Elohim, pero dice también que este es el Hijo de Elohim. Juan el profeta lo declara. Y en el segundo testimonio que él da, él dice que él descendió del cielo, que este Hijo de Elohim descendió del cielo. Él dice, recibimos, como hablando, el que es de la tierra habla de las cosas de la tierra, el que es terrenal habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo da testimonio de lo que allí ha visto y ha oído, pero nadie recibe su testimonio. Este es el que está dando testimonio de lo que vio en el cielo. Juan dice que es el Hijo de Dios, pero dice de Elohim. También Natanael dice, tú eres el Hijo de Elohim, el Rey de Israel. Pero él dice, él se declara Hijo del Hombre. Ya ellos saben que existe desde el principio, pero ahora él dice que él es el Hijo del Hombre. Y ese Hijo de Hombre está revelado en las Escrituras. No estoy hablando de Ezequiel, que fue llamado Hijo de Hombre, Hijo de Adán. No es decir, es una traducción, pero la verdadera es Hijo de Adán. Porque él vino a vindicar, él nació por la palabra, es decir, la descendencia de Adán que debía nacer por la palabra de agua y del espíritu, y no por la desobediencia como nació Caín, pues él vino como el hijo de Adán a vindicar la descendencia de Adán, a vindicar a Adán y a Eva. Por eso dije que hoy era un día especial, porque es una revelación, es un testimonio del Espíritu. Esta vindicación del hombre y la mujer. De el costado de donde salió agua y sangre, es donde verdaderamente se forma la mujer, la verdadera mujer. Porque aquello era un aspecto, aunque real, pero profético. Por eso aquella mujer que los hombres la declaran como madre del Hijo de Elohim, él le dice mujer, porque es una mujer profética. Era una ayuda antagónica. Ella le dice, no tienen vino. Y él le dice, mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Ahí se ve, el antagonismo. Ayuda, pero a la vez antagónica. Y él detiene eso que se manifestó en ella y le dice, ¿qué tienes tú conmigo? Mi hora no ha llegado. Pero, como era la voluntad de Elohim, como ayuda, ella le dijo, haced todo lo que él les diga. Y es cuando le hace la señal de convertir el agua en vino. Pero esta es una mujer profética. Es la verdadera mujer del Génesis. Y es la verdadera mujer que recibe al Hijo verdadero hecho a la imagen y semejanza de Elohim cuando se le dice él antes de entregar el Espíritu
le dice: mujer, he ahí tu hijo. Naciendo de agua y del Espíritu, naciendo del testimonio del Espíritu, naciendo de la palabra de Elohim, ese discípulo como dice, estaban comiendo del árbol de la vida y se empezaron a multiplicar conforme a la palabra de Elohim. Por eso es que hay que venir a hermano, para que sea vindicada la mujer y para que sea vindicado el hombre, el matrimonio que Dios hizo. Todo el que recibe este testimonio es unido por la palabra de Elohim. Recibe el hombre primero y luego la mujer es formada, es tomada del hombre. Por eso el hombre sufre el antagonismo de la mujer hasta que ella es formada, porque el hombre es formado primero en el sufrimiento, en la labranza del Espíritu en su vida. En la medida que ve el fruto de la palabra de Elohim en su vida, entonces es formada la mujer. Dios hizo el huerto, formó el hombre y el hombre lo empezó a labrar, pero el hombre fue formado del polvo de ese huerto. Entonces, hermanos, hoy es un día especial porque Elohim está revelando por medio de su Hijo la vindicación verdadera del hombre y de la mujer. Él se declaró el hijo de Adán, la verdadera descendencia de Adán. Para poder vindicarnos. Por eso esa mujer existe, o existió, o existe. Porque Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Él dijo: yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa mujer existe porque es profética, porque existió por la palabra de Elohim. Pero no es madre, es mujer, porque Él no vino al mundo a nacer. Él existe desde el principio de la creación. Elohim quiso que Él creciera como raíz en tierra seca, se formara en un pueblo, en una familia. Es un misterio. Y los hombres son los que dicen: no conocemos nosotros a su madre y a su padre. Eso lo dicen los judíos, lo dijeron los judíos. Y de esa doctrina salió el hijo de María, porque no creyeron aquel que Elohim había enviado. Y recibieron un espíritu de error. Espíritu de error que Babilonia lo tomó, le dio forma, le dio doctrina y la predicó en el mundo. Y los hombres se tragaron, como dice el dragón, envió un río de agua para arrastrar a la mujer. Y está arrastrando ¿a quién? A los que son de la mentira. Pero dice que a la descendencia de la verdadera mujer, de la mujer profética, a los que nacemos por recibir el testimonio del Espíritu,
dice que se nos dieron alas para huir, porque fue la tierra, es decir, lo carnal, es lo que se está tragando toda esa doctrina, todo ese río de doctrina de tres espíritus que están revelados en Apocalipsis, que son los que trajeron esa doctrina y está revelado en la Escritura. Debo decirle que desde el principio está la tiniebla y la luz. Desde el principio está la serpiente antagónica a la voluntad de Elohim. Y está el Hijo de Elohim. Desde el principio hay verdad y hay mentira. Desde el principio hay muerte y hay vida. Por eso debemos escoger que la luz de Elohim sea sobre su vida.